Muy buenos días, otra vez aquí con otro nuevo video y hoy justamente vamos a hacer un especial al Papa Francisco. Bueno, como ya sabrán muchos ya sobre esta noticia, sobre esta lamentable noticia del fallecimiento del Papa Francisco, pues hoy día pues queríamos hacerle una despedida, se podría decir, no una despedida, sino hacer un pequeño homenaje de despedida al Papa Francisco. Bueno, lamentablemente pues un santo en este mundo se nos va, ¿no? Pero hoy queríamos hablar justamente de un tema muy importante sobre la niñez del Papa Francisco. Ese es nuestro tema muy importante, dándole un homenaje también al Papa Francisco. Y que bueno, y que ahora lo que este canal quiere hacer más que todo es rendirle homenaje al Papa Francisco, un santo que se va al cielo, y estoy seguro que a donde va el Papa Francisco está en un buen lugar. Bueno, ahora vamos a comenzar el tema, sobre este tema importante, sobre la niñez del Papa Francisco, cómo fue su niñez. Cómo ascendió al papado también, cómo fue que sintió ese llamado de Dios, ¿no? Ese llamado de Dios para que sea sacerdote, ¿no? Y de ahí, de poco a poco, a ser papa. Todo eso es un misterio de Dios, ¿no? Vamos a comenzar este video, pero siempre haciéndoles recordar que si pueden ustedes apoyar este canal con mucho gusto, pues no se olviden de suscribirse. Suscríbanse al canal, pues vean también, necesitamos llegar también a los 4000 horas. El canal necesita llegar a los 4000 horas ya para que pueda en sí también escalar un poco el canal y poder también darle mucho más material, mucho más novedades. Aquí tu canal Mitos y Misterios del Escritor Griego. También comentarles también y agradeciéndoles también de antemano a aquellas personas que me han escrito, que me han mencionado, agradeciendo también que les gustan mucho los temas, y por los likes también, por las suscripciones también, que me han apoyado muchísimo, y esto hace que este canal pues crezca, ¿no? Y bueno, agradeciéndoles siempre de antemano con la ayuda de Dios. Y bueno, ahora comenzamos el video. Muy bien, comenzando el video sobre la niñez del Papa. Una niñez y juventud, la niñez y juventud porteñas del Papa Francisco, un padre ferroviario y la sagrada influencia de la abuela. Su abuela pues ha tenido que ver muchísimo en la niñez del Papa, ¿no? Y a la vez su camino hacia lo sagrado, hacia el camino de Dios, hacia la llamada de Dios, ¿no? A ser sacerdote, y de ahí muy pronto vendría a ser el Papa. Para comenzar, pues yo me acuerdo muchísimo, yo tuve la experiencia de estar Papa. Me acuerdo que en el año 2018 pues llegó al Perú. Llegó pues el 18 al 22 de enero en Perú. Yo tuve la oportunidad, ¿no?, de verlo muy de cerca en el Papamóvil cuando pasaba. Justamente el Papamóvil, yo estuve muy cerca en todo ese cordón de espectadores. Venían de muchas parroquias, iglesias, seguidores también del Papa, ¿no? Me acuerdo perfectamente que en ese año 2018, el 18 y 22 de enero, me acuerdo que en Lima había mucha gente, había bastante gente. Me acuerdo que yo en esa fecha, nosotros estábamos, al menos yo y mi familia, estábamos esperando en el aeropuerto a mi hermano. Yo tengo un hermano que está radicando en Francia, y justo mi hermano pues llegaba de Francia después de mucho tiempo, llegaba al Perú, llegaba a Lima. Pero al llegar justamente casi en la misma hora que llegó el Papa, mi hermano se encontró con la sorpresa de que me acuerdo que había bastante gente en el aeropuerto que le esperaba al Papa, ¿no? Y bueno, y de ahí el Papa, bueno, llegó al aeropuerto, mucha gente devota, ¿no?
a la religión católica, muchos devotos del Papa también, seguidores del Papa, pues lo recibieron. El Papa se sintió como en su casa, el Papa Francisco. Y esa fecha pues nunca la voy a olvidar, de tenerlo presente, muy de cerca me acuerdo del Papa, en ese año, ¿no? que siempre lo recuerdo muchísimo, ¿no? Muy de cerca, la verdad, yo tenía una distancia tan de cerca al Papa, pero que nunca me voy a olvidar. Cuéntenme en sus comentarios si ustedes también han tenido esa oportunidad o esa experiencia de verlo muy de cerca al Papa. Me gustaría que me comenten en el comentario, que me comenten, ¿no? En los comentarios, comenten su experiencia, cómo fue verlo de cerca al Papa, esa alegría, esa emoción de ver al Santo Padre pasando en el papamóvil, o de repente esperándolo en el país en donde estés, ya sea de repente, porque hay peruanos que han viajado a Roma y han tenido esa experiencia de también verlo de cerca al Papa en el Vaticano, pero o también de otros países en el cual ha viajado también el Papa, ¿no? Porque el Papa cuando llegó al Perú pues fue muy corta su estadía, ¿no? Porque llegó a Lima, de Lima se fue a la ciudad del Puerto Maldonado y ahí a Trujillo, ¿no? Su escala fue Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Esa fue su recorrido y su escala, ¿no? Pero ha sido muy corta su estadía, como le vuelvo a mencionar. Y bueno, me acuerdo que ese día 20, si no me equivoco, fue la semana pasada, ¿no? 20, la fecha 20-21 en el cual el Papa fallece, ¿no? Justo en la primera semana de Pascua, ¿no? Que el Papa fallece, y que para mí fue una sorpresa. Me acuerdo que a las 3 de la mañana, una experiencia que les puedo contar, que a las 3 de la mañana mi mamá me llama por teléfono y me dice, y me da esta noticia, ¿no? A las 3 de la madrugada prácticamente, y me dice que el Papa había fallecido, ¿no? Que el Papa ya había pasado al Padre, ya subía al cielo ya. Para mí esa experiencia o esa noticia me conmovió bastante, ¿no? Y creo que a todos los que seguimos al Papa, o los que estamos muy pegados, ¿no? a la religión católica, muy pegados a la vida del Papa, pues de una u otra manera pues también nos ha afectado, ¿no? Pero bueno, esa es una experiencia que podría contar, ¿no? Y ahora pues vamos a comenzar con la niñez del Papa, pero no se olviden ustedes de dejar sus comentarios abajo, si ustedes han tenido esa experiencia de verlo de cerca al Papa, esa emoción, ese sentimiento de verlo de cerca al Papa Francisco. Cuéntenme su experiencia abajo, los estaré leyendo todos los comentarios, les estaré también respondiendo también. Y bueno, continuamos entonces, amigos. Para comenzar, bueno, una de las últimas misas por el Papa Francisco fue en Buenos Aires, que fue realizada por la Pastoral de los Curas, ¿no? Opción por los pobres, al aire libre en la Plaza de Constitución, ¿no? Un lugar rodeado de edificios, de departamentos de clase media y conventillos frente a la estación de ferrocarril, por la que cotidianamente miles de obreros registrados y precarizados transitan para llegar a la capital. Ese lugar pues fue su última misa, ¿no? Que lo hizo en Buenos Aires, ¿no? En Argentina, el Papa Francisco, ¿no? Y bueno, para ver la fecha de nacimiento, pues el Papa Francisco, su nombre original es Jorge Bergoglio, que nació en 1936 en Buenos Aires, porteño, en una familia, como él mismo la describía, ¿no? De clase media, entre comillas, ¿no? Bienestante, ¿no? Era hijo de Mario Bergoglio
y de Regina María Sibori. Su padre y sus abuelos paternos eran inmigrantes italianos. Habían llegado milagrosamente a la Argentina luego de cambiar el pasaje. Ojo, que aquí hay una anécdota muy importante, ¿no? Que cuando se dice milagrosamente a la Argentina, porque dice que los abuelos cambiaron los pasajes, dice, ¿no? Luego de cambiar el pasaje que en un primer momento habían sacado en el buque Principessa Mafalda, que se hundió en las costas del Brasil, miren. O sea, miren ese milagro. La verdad fue un milagro que la familia del Papa, tanto su padre y sus abuelos, hayan venido milagrosamente a la Argentina, ¿no? Al cambiar el boleto, si no iban a correr la misma suerte, ¿no? de ir en el otro barco que naufragó en las costas de Brasil, ¿no? Bergoglio padre era contador en el ferrocarril. ¿Ya? El padre era contador en el ferrocarril y más tarde fundó su propia fábrica de medias, ¿no? Medias esas que nos ponemos, ¿no?, en los pies. En cambio, su madre trabajaba como una ama de casa. Era argentina, descendiente de un argentino y otra migrante italiana. O sea, por parte de la madre, ¿no?, de migrante italiana. La verdad, lo que puedo decir, o sea, en sí es que ya prácticamente ya en la vida del Papa Dios ya se está manifestando ya en su vida, tanto en su niñez, ¿no? Los milagros que hacía con el Papa, ¿no? Ya Dios estaba manifestando, o ya lo había elegido, se podría decir, ¿no? Al Papa, a Papa Francisco, para que sea, ¿no?, el Papa de América, se podría decir, ¿no? En uno de los patios, el Papa justamente habla siempre cita, ¿no? Menciona, ¿no?, que en el cual dice: en uno de los patios mi abuelo tenía su carpintería y estaba el gallinero, ¿no? Eso es lo que justamente era en una de sus citas, que dice, ¿no? En cambio el otro era en donde sucedía la vida. Describió Francisco la entrevista que le realizó Jorge Fontevecchia en Perfil, ¿no?, del periódico El Perfil, ¿no? Bergoglio compartía bastante tiempo con sus abuelos, los paternos. Vivían a la vuelta de su casa en Flores y los maternos en Almagro, en la calle Quintino Bocayuba 556. Las direcciones siguen existiendo, sin embargo la ciudad en la que vivió su infancia era muy distinta a la actual. Predominaban las casas bajas, circulaban los tranvías y los adoquines tapizaban las avenidas. El tango atravesaba su década de oro y Tita Merello daba sus primeros pasos en el cine, en la Argentina. Una vez, cuando tendría 4 o 5 años, iba con mi abuela caminando por la calle y nos cruzamos 2 mujeres del Ejército de Salvación vestidas con el moño y el gorro que usaban en esa época. Al verlas le pregunté a mi abuela si eran monjas y ella me respondió: no, son protestantes, pero son buenas, relató Francisco en una entrevista con Elisabetta Pique, y agregó: esa respuesta me permitió reevaluar lo que se decía desde chico, a mirar con otros ojos a los protestantes y no como el párroco de Versalles que decía que se iban a ir al infierno, o como los jóvenes de Acción Católica que les quemaban las carpas a los evangélicos que venían a predicar. Otra mención del Papa: al pobre lo descubrí en el personal de servicio. Siempre me preguntaba por qué yo y ellos no. Relató el Papa, ¿no? Dice que al pobre lo descubrí en el personal de servicio. Siempre me preguntaba por qué yo y ellos no. Relata el Papa. En su casa trabajaron distintas empleadas domésticas. Una inmigrante siciliana que había llegado al país por la guerra, viuda y con los hijos, y una joven oriunda de la provincia de Córdoba. A ambas mujeres las mencionó en el reportaje, donde sostuvo: en la Navidad, algo típico de las familias italianas,
dejábamos un plato libre por si llegaba un pobre a la última hora de comer. Vaya que tal experiencia era la que el Papa mencionaba, ¿no? Bergoglio estaba poblado de anécdotas que hablan de la historia argentina. O sea, Bergoglio tenía muchas anécdotas, ¿no?, sobre la historia argentina, ¿no? Había nacido en la denominada década infame, pero durante su niñez y adolescencia vivió el ascenso del peronismo. Estamos hablando de Perón, ¿no? Evita Perón. La casa de sus abuelos maternos recibía periódicamente al radical irigoyenista Elpidio González. Menciona Francisco: recuerdo como si lo viera hoy un hombre de barba blanca que vendía aniguinas tomando té con vino. Un día mi abuela me lo señala y dice: ¿sabes quién es don Elpidio? Fue presidente de la República. Le vendía las aniguinas en 10 minutos y después hablaban 2 horas. Explicó y añadió: mi abuelo, cuando iba a la iglesia o a una reunión radical, salía de galera, polainas y bastón. Son menciones del Papa, el cual habla muchísimo de su historia, ¿no? Habla muchísimo, bastante, de su Argentina, en Córdoba. En el 45, yo me acuerdo lo que fue Plaza Francia, aquel acto al que asistió desde Regina Pacini de Alvear, ex primera dama de Marcelo Torcuato de Alvear, hasta Américo Gioidi, dirigente socialista. ¿No fue el marxismo revolucionario de Rubens Iscaro? Es curioso, dijo Francisco y agregó: yo tenía 9 años. Fuimos con mi familia, que recurrió como si se tratara de la peregrinación a Luján, porque había que salvar la democracia. Yo vengo de esa familia. En ese entonces gobernaban Edelmiro Ferrer y Juan Domingo Perón, quien era vicepresidente y todavía no había sido electo a través del voto. La oposición organizó en septiembre la Marcha de la Constitución y la Libertad y reunió a todo el arco político desde la derecha a la izquierda. Apenas un mes después de ese episodio, el 17 de octubre, los trabajadores se movilizaron masivamente a la plaza en apoyo a Perón, que finalmente ganó las elecciones en febrero de 1946. Francisco, testigo en la niñez de todos esos fenómenos, cuando llegó a ser obispo, terminó siendo confesor de la hermana de Eva Duarte Perón. Impresionante. Herminda Luján Duarte de Bertolini. En uno de los últimos reportajes afirmó que el justicialismo adoptó la doctrina social de la Iglesia que había elaborado el monseñor Nicolás de Carlo de Resistencia. Perón era de carlista, dijo, y concluyó: el peronismo es un movimiento popular que tiene un largo camino, que convoca a mucha gente con la idea de justicia social. Vemos también que en el marco de los cambios políticos, el niño Bergoglio cursó sus estudios primarios en la escuela número 8 y secundarios en la Escuela Técnica Industrial número 27. Jorge iba siempre muy prolijo y formal al colegio, pero a la hora del fútbol, en la plazoleta Herminia Brumana, se sacaba el delantal y se ponía a jugar, contó uno de sus excompañeros, Ernesto Mario Lach, en la biografía Francisco, Vida y Revolución de Elisabetta Piqué. Es Vox Populi, hincha del Club San Lorenzo, pasión inculcada por su padre. Impresionante. Lo importante de todo esto es que, como ya sabrán, pues al Papa pues le gustaba también mucho el fútbol, también como todo buen argentino, ¿no? Era hincha del Club San Lorenzo, esto es lo que menciona, ¿no? ¿Cuál fue la última aparición en público del Papa Francisco? No, justamente hay un video de eso, ¿no? En donde en toda esta etapa la iglesia ocupó un lugar importante en su rutina, y la abuela paterna, Rosa
Margarita Vasallo fue una de las encargadas de que así sea. El Papa Francisco justamente menciona algo muy conmovedor. Dice: mi abuela cada Viernes Santo nos llevaba a la procesión de las velas y al final llegaba el Cristo yacente y la abuela nos hacía arrodillar y nos decía: miren, está muerto, pero mañana va a resucitar. La fe ha entrado así, relató Francisco en una de las vigilias de Pentecostés. También en la primera misa de Ramos que dio como Papa evoca a su abuela y mencionó que en su niñez le enseñó que el sudario no tiene dinero. Al terminar la escuela, Francisco I le dijo a su madre que iba a estudiar medicina, pero después se arrepintió y decidió ingresar al seminario. La hermana del Papa, María Elena Bergoglio, explicó que fue difícil para su madre aceptar la elección de su hijo. Por el contrario, la abuela se alegró con el proyecto del nieto. Cuando se lo dije a mi abuela, que ya sabía y se hizo la desentendida, me respondió: bueno, si Dios te llama, bendito sea, recordó Bergoglio siendo papa. Todo ese recuerdo por parte de su abuela que le incitó, que le invitó, que le enseñó toda esta religión católica de amar a Dios, el camino de Dios. Eso fue ya una señal de que Dios quería que este niño más adelante iba a ser papa. Y todo ese mensaje del Papa, todos esos recuerdos, el Papa los llevaba siempre en su corazón, y a su abuela también la llevaba en su corazón muchísimo, porque su abuela fue la que le transmitió esa fe católica, esa fe cristiana, ¿no?, que más tarde iba a dar fruto, ¿no? A los 20 años Bergoglio se propuso ingresar al seminario de Villa Devoto, aunque una pulmonía grave se lo impidió. Me acuerdo que en una entrevista que le hicieron mencionó que él siempre sufría del pulmón ya de una temprana edad ya, ¿no? Estamos hablando pues a los que tenía casi prácticamente a los 20 años, ¿no? Debieron realizarle una operación del lóbulo superior del pulmón derecho, y fue que a sus 21 años, cuando por fin accedió a la Compañía de Jesús en Córdoba, donde realizó los votos de castidad, pobreza y obediencia. Luego viajó unos años a Chile, donde estudió humanidades, y al regresar decidió formarse en la institución de los jesuitas, el Colegio Máximo de San José, en la localidad bonaerense de San Miguel, donde obtuvo una licenciatura en filosofía. En este periodo también ejerció la docencia como profesor de literatura y psicología en los colegios de la Inmaculada de Santa Fe y del Salvador en Buenos Aires. Recién en 1969, con solo 33 años, Jorge Bergoglio fue ordenado sacerdote. Y la verdad, ver que la niñez del Papa era pues bastante evocada, ¿no?, hacia este ministerio, ¿no?, en el cual Dios le había llamado muchísimo, ¿no? Al hablar del Papa es hablar de mucho, es hablar de milagros, es hablar de mucho aporte, mucha ayuda, mucha solidaridad, mucho amor en todo el mundo, ¿no? El Papa siempre se solidarizaba, tenía mucho solidaridad por los niños, por los pobres, en que la iglesia sea no una iglesia que tiene que ser así, ¿cómo se llama? Fuerte, sino la iglesia tiene que ser siempre solidaria, la iglesia tiene que ser siempre caritativa con los pobres, ¿no? Siempre el Papa corregía, ¿no? Corregía que todo el servicio que Dios había mandado lo tenía que hacer con amor, ¿no?
Y ese era un mensaje para todos los sacerdotes, incluso para las monjas, para todos los que estaban al servicio de Dios. El Papa siempre daba este mensaje que todo lo tenían que hacer el servicio con amor, ¿no? Porque el Papa siempre decía que en el prójimo, en aquel niño pobre, en aquel necesitado, ahí está Jesús, ahí está Dios, ¿no? Que te dice, ¿no? Que ayudes, ¿no? Que te dice, ¿no? Que en los pobres siempre estaba Dios, como dijo Jesús en el Evangelio, ¿no? Que Dios está en los pobres, ¿no? Como cita aquella palabra, por ejemplo, que en la Biblia, que cuando en el Evangelio, cuando menciona que cuando venga el Hijo del Hombre, pues va a separar a buenos y a malos, ¿no? A los corderos y a los cabritos, ¿no? A los corderos les decía, ¿no? O les va a decir, ¿no? Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, ¿no? Y me diste de comer. Tuve sed y me saciaste, ¿no? Me diste agua, ¿no? Estuve enfermo y me visitaste, ¿no? Estuve en la cárcel, ¿no? Y fuiste a verme. Y los corderitos o las ovejas le dirán, ¿no? ¿Cuándo fue que hicimos eso contigo? Pues Jesús, ¿no? Les dirá, ¿no? Aquel pobre, aquel enfermo que tú visitaste, aquel encarcelado que tú fuiste a ver, ese era yo. Aquel pobre que te pedía un pan, ese era yo que te estaba pidiendo yo un pan, ¿no? Y a los cabritos, ¿qué les va a decir, no? Fuera de aquí, al fuego eterno, ¿no? Fuera de aquí, ¿no? Váyanse al fuego eterno, ¿no? Los expulsa, porque les dice, ¿no? Porque tuve hambre y no me diste de comer, ¿no? Tuve sed, ¿no? Tuve sed y no me saciaste. Estuve desnudo y no me vestiste, ¿no? Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y estos cabritos también les dirá, ¿no? A Jesús, ¿no? Y les dirá, ¿cuándo fue que hicimos eso contigo? Y Jesús les dirá a ellos, ¿no? Les dirá a ellos, aquel pobre que te pedí un pan, aquel enfermo que necesitaba tu compañía, aquel encarcelado, aquel desnudo, ¿no? Que me vistes, el cual tú me vistes y ni siquiera me vestiste, ¿no? Aquel desnudo era yo, ¿no? Por eso que este mensaje siempre lo hacía recordar el Papa Francisco a todo el mundo entero, a toda la población, que seamos uno con Cristo, uno con Dios, ¿no? Por eso que siempre a los sacerdotes, a las monjas, a todos que estaban al servicio de la iglesia, también los corregía, siempre les decía, haceos, ¿no? Hagan esto, ¿no? Pensando que en el otro está Dios, que en el otro está Jesús, que en el pobre está Jesús, ¿no? Siempre les decían que tienen que hacer las cosas con amor. Y a los gobernantes, a los líderes, ¿no? De los países, aquellos autoritarios, ¿no? Aquellos que no conocían a Dios, siempre les invitaba a que Cristo nazca en su corazón, a que cojan la palabra de Dios, ¿no? A que ellos gobiernen con solidaridad, ¿no? Y no con equidad, no obligando, no matando, destruyendo, no ser un gobierno autoritario, no, al contrario, siempre les invitaba a los líderes, les invitaba siempre a la unión, al amor, a la caridad, ¿no? Al amor hacia Dios, ¿no? Ese era el mensaje del Papa, ¿no? Amor hacia la humanidad, ¿no? Y vemos que en todos estos mensajes que el Papa siempre decía esto, ¿no? Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos. Ese era el mensaje del Papa, ¿no? Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos. Y era pues el primer Papa americano, ¿no? Que era jesuita, ¿no? El Papa Francisco era jesuita, ¿no? Argentino, ¿no?
bueno, como veremos pues que a los 76 años fue arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Y que es una figura destacada de todo el continente y un pastor sencillo y muy querido en su diócesis, que ha visitado a lo ancho y a lo largo, incluso trasladándose en medios de transporte público en los 15 años de ministerio episcopal. Mira qué tal humildad ya del Papa, ¿no? Que esa humildad era la que quería de su pueblo, era la que quería del mundo, ¿no? Siempre el Papa mencionaba esto, ¿no? Siempre lo tenía presente, ¿no? Que mi gente es pobre y yo soy uno de ellos. Ha dicho más de una vez para explicar la opción de vivir en un apartamento y de prepararse la cena él mismo, ¿no? Habla en una parte de su vida, ¿no? A sus sacerdotes siempre les ha recomendado misericordia, valentía apostólica y puertas abiertas a todos. Lo peor que puede suceder en la iglesia, explicó en algunas circunstancias, ¿no? Es aquello que de Lubac llama mundanidad espiritual, que significa ponerse a sí mismo en el centro. Y cuando cita la justicia social, invita en primer lugar a volver a tomar el catecismo y redescubrir los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Su proyecto es sencillo. Si se sigue a Cristo, se comprende que pisotear la dignidad de una persona es pecado grave. Eso era lo que mencionaba el Papa, ¿no? El proyecto de Dios prácticamente es sencillo y es solamente seguir a Cristo, nada más. Ese era su mensaje del Papa, seguir a Cristo. Y vemos pues que en la biografía oficial, ¿no? del Papa, pues solamente tenía pocas líneas, ¿no? Al menos hasta el nombramiento como arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Llegó a ser un punto de referencia por sus fuentes, tomas de posición durante la dramática crisis económica que devastó el país en el 2001, ¿no? En la capital argentina, ¿no? Como sabemos, el Papa nace el 17 de diciembre de 1936 y era hijo de inmigrantes piamonteses, ¿no? Su padre, Mario, era contador, empleado en ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sibori, se ocupaba de la casa y la educación de los 5 hijos. Tenía 5 hermanos. Se diplomó como técnico químico y eligió luego el camino del sacerdocio, entrando en el seminario diocesano de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en filosofía en el Colegio San José de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas materias en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudió teología en el Colegio San José, donde obtuvo la licenciatura. El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo Ramón José Castellano. Prosiguió la preparación en la compañía de 1970 a 1971 en Alcalá de Henares, España, y el 22 de abril de 1973 emitió la profesión perpetua. De nuevo en Argentina, fue maestro de novicios en Villa Barigari, en San Miguel, profesor en la Facultad de Teología, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y también rector del colegio. Es, la verdad, una tanta experiencia en su juventud, tanto misterio que revelar, ¿no? Pero cuando misterio, hablo del misterio de Dios, ya lo estaba preparando ya para que sea papa, ¿no?
Y otra fecha fue que el 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó durante 6 años. Después reanudó el trabajo en el campo universitario y entre 1980 y 1986 es de nuevo rector del Colegio de San José, además de párroco en San Miguel. Y en marzo de 1986 se traslada a Alemania para ultimar la tesis doctoral. Posteriormente los superiores le envían al Colegio del Salvador en Buenos Aires y después a la Iglesia de la Compañía de la ciudad de Córdoba, como director espiritual y confesor. Es el cardenal Antonio Coarracino quien le llama como su estrecho colaborador en Buenos Aires. Así, el 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II le nombra obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El Papa Juan Pablo ha tenido también muchísimo que ver también en su ordenación del Papa Francisco. Y esto lo vemos en parte también de su biografía también, ¿no? Todo ya estaba decidido, todo Dios ya lo había elegido para que el Papa Francisco, o para que Bergoglio, como le dicen, ¿no? Su nombre real, ¿no? Sea el Papa Francisco, ¿no? El 27 de junio recibe en la catedral la ordenación episcopal de Manos Purpurado. Como lema elige Miserando adque eligendo, y en el escudo incluye el cristograma IHS, símbolo de la Compañía de Jesús. Cuando el Papa en su niñez, ¿no? Fue inculcado por su abuela, ¿no? Su abuela del Papa era la que lo estaba preparando, ¿no? Al cual la abuela fue un instrumento de Dios, ¿no? Para que el Papa, o para que Francisco entre a ordenación, ¿no? Entre a ordenación, ¿no? Rechazando su carrera de ingeniero, rechazando lo que el mundo, ¿no? O la profesión que no lo llenaban a él, no se sentía feliz con esa profesión, rechazaba todo eso para entregarse totalmente a Dios, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, menciona que concede su primera entrevista como obispo a un pequeño periódico parroquial, Estrellita de Belén. Es nombrado enseguida vicario episcopal de la zona de Flores y el 21 de diciembre de 1993 se encomienda también la tarea de vicario general de la arquidiócesis. Por lo tanto, no sorprendió que el 3 de junio de 1997 fuera promovido como arzobispo coadjutor de Buenos Aires. Antes de 9 meses a la muerte del cardenal Carracino, le sucede el 28 de febrero de 1998 como arzobispo primado de Argentina. El 6 de noviembre sucesivo fue nombrado ordinario para los fieles de rito oriental residentes en el país y desprovistos de ordinario del propio rito. 3 años después, en el consistorio del 21 de febrero de 2001, Juan Pablo II le crea cardenal, asignándole el título de San Roberto Bellarmino. En esa ocasión invita a los fieles a no acudir a Roma para celebrar la púrpura y a destinar a los pobres e importe del viaje. Gran canciller de la Universidad Católica Argentina, es autor de los libros Meditaciones para religiosos en 1982, Reflexiones sobre la vida apostólica en 1986 y Reflexiones de esperanza en 1992. Esos eran sus famosos libros del Papa. En octubre de 2001 es nombrado relator general adjunto para la 10ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicada al ministerio episcopal, en
encargo recibido en el último momento en sustitución del cardenal Edward Michael Egan, arzobispo de Nueva York. Presencia necesaria en su país a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En el sínodo subraya en particular la misión profética del obispo, su ser profeta de justicia, su deber de predicar incesantemente la doctrina social de la Iglesia, pero también de expresar un juicio auténtico en materia de fe y moral. Cuando hubo justamente este atentado del 11 de septiembre, ¿no? Justamente por esas fechas el Papa Francisco estaba en Nueva York, ¿no? Estaba en Nueva York, ¿no? Para una conferencia, si no me equivoco, para una conferencia, pero al suceder este acto terrorismo, que fue la verdad para esas fechas fue una noticia mundial, ¿no? Ver que todas estas ciudades pues se destruían, ¿no? Que en ese lugar pues gente moría, ¿no? Pues el Papa hace un llamado, ¿no? Un llamado a la reflexión, ¿no? Hace un llamado justamente sobre la vida apostólica, ¿no? Reflexiones de esperanza, lo que ellos mencionan, ¿no? Reflexiones de esperanza, lo que cita en sus libros, ¿no? Los títulos de sus libros, ¿no? Del Papa Francisco. Otra cosa que, mientras en América Latina su figura se hace cada vez más popular, a pesar de ello no pierde la sobriedad de trato y el estilo de vida riguroso, por algunos definido casi ascético. Con este espíritu, en 2002 declina el nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, pero 3 años después es elegido y más tarde reconfirmado por otro trienio en 2008. Entre tanto, en abril del 2005 participa en el cónclave en el que es elegido Benedicto XVI. Como arzobispo de Buenos Aires, diócesis de más de 3 millones de habitantes, piensa en un proyecto misionero centrado en la comunión y en la evangelización. 4 los objetivos principales, que son comunidades abiertas y fraternas, protagonismo de un laico consciente, evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad, asistencia a los pobres y a los enfermos. Y esto apunta a reevangelizar Buenos Aires, teniendo en cuenta a quien ahí vive, ¿no? O sea, la ciudad del Papa, como está hecha su historia. Invita a sacerdotes y laicos a trabajar juntos. En septiembre de 2009 lanza a nivel nacional la campaña de solidaridad por el bicentenario de la independencia del país. 200 obras de caridad para llevar a cabo hasta 2016. Y en clave continental alimenta fuertes esperanzas en la estrella del mensaje de la Conferencia de Aparecida de 2007, que define la Evangelii Nuntiandi de América Latina. Hasta el inicio de la sede vacante era miembro de las congregaciones para el culto divino y la disciplina de los sacramentos para el clero, institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica del Consejo Pontificio para la Familia y de la Comisión Pontificia para América Latina. El Papa menciona aquí tanto en sus tareas, en la misión de evangelizar al mundo, no, porque siempre su misión importante del Papa era de evangelizar al mundo. Esa era su misión importante, que el mundo se estaba muriendo y el mundo necesitaba ser evangelizado, ¿no? Un cambio de pensamiento para este mundo radical, para este mundo que es verdad, ¿no? Que es un mundo que se está destruyendo, ¿no? Si ven las noticias, ven lo que está pasando, hay mucho conflicto, guerras, la familia ya se perdió,
Muchos jóvenes metidos en la droga, muchas familias, muchas sectas, ¿no? El mundo se está perdiendo, ¿no? Por eso que la misión del Papa era justamente esta, ¿no? Reevangelizar. Eso era la misión muy importante. Primero en su Argentina natal, ¿no? Donde siempre invitaba a su ciudad, a sus paisanos, siempre ¿no? Que se acerquen a Dios, ¿no? Con ese mensaje, acérquense a Dios, acérquense a Jesucristo, que es bueno, es muy bueno, que Él no te ha condenado, ¿no? Que tus pecados son perdonados. ¿Y dónde los pagó? En la cruz. Eso era su mensaje del Papa, ¿no? A un país que también se estaba destruyendo, que era su Argentina, ¿no? Su país natal. Y bueno, y así como otras en el cual pues hablar pues de la niñez del Papa es hablar también de mucho, ¿no? Escritos en el cual el Papa habla también un poco de su niñez, ¿no? Que menciona, por ejemplo, en la cadena CNN, que dice: el Papa Francisco, portavoz de los pobres, que superó una férrea resistencia para transformar la Iglesia Católica, que falleció el lunes 21 de abril, el cual fue anunciado por el Vaticano a los 88 años, ¿no? Y fue el Papa fue, la verdad, toda una esperanza para la humanidad, ¿no? Una esperanza. El Papa Francisco, la verdad, para poder decir, ¿no? Que el Papa Francisco ya lo están considerando ya como un santo, ¿no? Un nuevo santo. Y el cual el Papa Francisco también ha unido naciones, religiones, ¿no? Como Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II también unió religiones, unió naciones. Por eso le dicen San Juan Pablo II, ¿no? Igual fue el Papa Francisco también, que unió naciones con su humildad, con su sencillez, y siempre con ese mensaje de reevangelizar, ¿no? A un mundo, a un pueblo que se está destruyendo, a un pueblo que no conoce a Dios, ¿no? El Papa con su carácter humilde, sencillez, el Papa siempre se presentaba, iba a los países donde había bastante dictadura, porque sabía que ese país se estaba destruyendo, ¿no? Sabía que se estaba destruyendo. Esos líderes de repente que no conocían a Dios, siempre era su mensaje para esos líderes, ¿no? Acérquense a Dios, ¿no? Que en Dios está el discernimiento de cómo gobernar un país, ¿no? Ese era el mensaje del Papa en todo momento, ¿no? Del Papa Francisco. Y vuelvo a mencionar, ¿no? Que el Papa Francisco ha unido naciones, ha unido muchas religiones, ¿no? Bastantes religiones, ¿no? Que de repente pensaban que la religión católica, la palabra católica significa universal, ¿no? La palabra católica es universal. Por eso que se dice que la iglesia es universal. Y esto es lo que el Papa mencionaba, que para Dios todos son sus hijos, ¿no? Y Dios no hace diferencias de uno de otro, no, porque para Dios todos son sus hijos. Esto era el mensaje del Papa. Por eso que el Papa unía naciones. En el conflicto de Ucrania con Rusia también el Papa manda estos mensajes a esos dos líderes, ¿no? Que se acerquen a Dios, que haya paz, ¿no? Por eso que hasta el mismo Papa Francisco iba a Rusia, iba a Ucrania a conversar con esos líderes que estaban en guerra. Y esto es un mensaje de amor, ese es un mensaje de caridad, ¿no? Y eso es lo que Dios invita en este tiempo, ¿no? A siempre unir, ¿no? Siempre la paz, la caridad, el amor mutuo, el amor hacia el prójimo, ¿no? Esto es lo que Jesús decía, y esto el Papa siempre lo mencionaba, ¿no? El Papa siempre estaba entre los pobres, entre los más necesitados, y él mencionaba que siempre rezaba por ellos, porque él era uno de ellos,
¿no? Esto era una frase muy conmovedor para todos los que éramos seguidores del Papa, para todos que escuchábamos siempre las palabras emotivas del Papa, ¿no? El Papa tenía ese carisma, ese don de Dios, ¿no? Ese espíritu de Dios de poder llegar al mundo, de penetrar los corazones duros de esos líderes, ¿no? Líderes comunistas, ¿no? El Papa tenía, porque el Papa estaba con Dios, el Papa tenía ese discernimiento y se veía que Dios lo ayudaba muchísimo. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video, que lo hice con mucho cariño, con mucho amor, en homenaje también al Papa Francisco. Espero que ustedes se suscriban, espero que ustedes apoyen más este canal, muchísimo apoyen este canal. Y desde aquí pues no se olviden, por favor, vean el video completo también. Necesitamos cumplir las metas, ¿no?, que el canal o la empresa YouTube nos ha mencionado a nosotros, ¿no?, para poder dar mucho más novedades, para poder entretenerlos más, con mucho más misterio por saber, ¿no? Y desde aquí, bueno, gracias a este homenaje del Papa, espero que Dios nos haya iluminado para dar este buen mensaje, ¿no?, que el Papa siempre nos hacía recordar con estos hermosos mensajes. Y desde aquí, desde el cielo, ¿no?, al Papa, ¿no?, muchas gracias también le damos al Papa, ¿no? Y sé que desde el cielo Él siempre va a estar con nosotros, con los más necesitados, con los pobres, con los que nos acercamos a Dios. Sé que en cada uno de nuestros corazones lo vamos a tener guardado al Papa Francisco, el primer Papa americano. Y desde aquí yo me despido. Si tú quieres apoyar el canal, pues dale un like, suscríbete, ve el video completo. Y de repente, si quieres apoyar económicamente, abajo está mi cuenta de PayPal, abajo. Si eres peruano, también abajo voy a poner mi cuenta también de Yape, ¿no? Nosotros, este canal te puede aceptar mucho, te acepta bastante, $1, $2 en PayPal. Si eres extranjero, en PayPal, abajo también está mi cuenta de PayPal. Lo que tu corazón te diga, ¿no? Así sea, cualquier intención que tengas, sea buena, no te preocupes, todo es aceptado acá. Pero si no tienes dinero de repente, ¿no?, entonces dale un like, suscríbete. Esa es la única forma en que nos puedes ayudar, viendo también el video completo también, y compartir también el video completo. Y abajo también escribe tu comentario, que yo lo voy a estar leyendo. Si tienes una experiencia hermosa del Papa, también haznoslo saber y escribe en tu comentario, que aquí te voy a estar respondiendo y voy a estar leyendo todos tus comentarios. Y bueno, desde aquí yo me despido, hasta otra última oportunidad, hasta el próximo video. Muchas gracias y bendiciones.